Bueno chicos, para este nuevo tema que vamos a arrancar, que es el tema de soluciones, decidí hacer una serie de videos. En algunos voy a explicar cosas teóricas y en otros vamos a hacer como demostraciones de lo que explicamos, como para que sea más interactivo y ver si de esta forma también les resulta un poco más sencillo. Y por otro lado, también porque algunos de ustedes no me llegaron a conocer porque en la primera semana no vinieron o porque se inscribieron más tarde, también les voy a estar subiendo en el Classroom algunos otros enlaces a videos y las actividades que ustedes tengan que hacer. Bueno, ahora entonces vamos a empezar con el tema. Bueno, continuamos. O empezamos, mejor dicho, con el tema. El tema, como dijimos, es el tema de solución. Como vemos acá, solución lo abreviamos con la letra SC. Solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. A estos componentes los vamos a llamar soluto y solvente. El soluto es el componente que se disuelve en el solvente, y en general es el que está en menor proporción. El solvente es el componente donde se disuelven los solutos y generalmente está en mayor proporción. ¿Por qué digo generalmente? Porque en el caso de que uno de los componentes sea el agua siempre es solvente. Y puede llegar a ocurrir que no esté en mayor proporción, que se encuentre en menor proporción a él o los solutos. Pero igual el agua siempre es solvente. Y cuando tenemos agua como solvente, a esa solución no la vamos a llamar solución. La vamos a llamar solución acuosa y se abrevia a C. Acá les puse un ejemplo de una solución acuosa. Mezclo agua y sal y formo una solución acuosa. El agua es el solvente, que se abrevia S y B corta, y la sal es el soluto, que se abrevia STO, o a veces lo encontramos como ST. Bueno, quiero aclarar ahora, pasamos acá, que una solución, o sea, mezclamos componentes y formamos una solución. En una solución no hay una reacción química. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que mezclo componentes, pero esos componentes conservan su naturaleza, o sea, conservan su identidad. En el caso del agua con la sal, el agua sigue siendo agua y la sal sigue siendo sal. No se transforman en otro tipo de materia, no cambian su identidad. Entonces, cuando formamos una solución, no tenemos cambios químicos. Los componentes conservan su identidad, su naturaleza. Pero sí tenemos cambios físicos. Cambios físicos son, por ejemplo, el punto de ebullición o el punto de congelamiento. Estos van a cambiar cuando formemos solución. Acá abajo puse un ejemplo. Por ejemplo, el agua pura. El agua pura tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius y una temperatura de congelamiento de 0 grados Celsius. Acuérdense que ebullición era cuando pasábamos de líquido a gaseoso y congelamiento sería cuando pasó de líquido a sólido. Cuando es de sólido a líquido lo llamamos fusión. Ahora, si yo mezclo o si tengo agua de mar, el agua de mar es agua salada, ¿no? Agua con sal, es una solución. Ahora, cuando tengo agua de mar, la temperatura de ebullición ya no va a ser 100 grados Celsius, va a ser mayor a 100 grados Celsius. Esto pasa cuando se forman soluciones, se aumenta la temperatura de ebullición. Y en cambio, con la temperatura de congelamiento pasa al revés, baja. Entonces, el agua de mar va a tener una temperatura de congelamiento que ya no va a ser 0 grados Celsius, va a ser menor. Bueno, las soluciones tienen diferentes estados de agregación. Tanto el soluto como el solvente pueden estar en distintos estados de agregación. Pueden estar como sólidos, como líquido o como gas. La solución resultante
también puede tener estado líquido, sólido o gaseoso. Y vamos a ver de qué depende el estado de agregación de la solución resultante. Acá les puse un ejemplo donde el soluto es la sal, el solvente es el agua y la solución que estoy formando es agua salada. La sal, antes de formar la solución, es sólida. El agua es líquida. Y cuando se forma la solución de agua salada, el agua salada va a quedar en estado de agregación líquido. Otro ejemplo es, vamos a formar una solución de amalgama. Amalgama es un producto que usan los dentistas cuando te arreglan las caries. La amalgama, no sé si alguno se hizo algún arreglo y lo conoce, pero tiene un color medio negro y es sólida. Y se forma con el soluto mercurio. El mercurio es el metal que también está dentro de los termómetros, que es líquido. Como solvente se usa el cobre, que es otro metal que es sólido. Y la solución resultante, la amalgama, tiene estado sólido. Bueno, si se fijan, ¿qué pasa? Acá vemos, cuando formé el agua salada tenía estado líquido y el solvente que usaba, que era el agua, tenía estado líquido. Cuando formé la amalgama también tenía estado sólido y el solvente tenía estado sólido, que era el cobre. Entonces, ¿qué pasa? Siempre la solución resultante va a tener el estado de agregación igual al solvente que estoy utilizando. Si el solvente es líquido, la solución va a ser líquida. Si el solvente es sólido, la solución va a ser sólida. Y si el solvente fuera gaseoso, la solución sería gaseosa. Acá no les puse un ejemplo, pero bueno. Ahora vamos a pasar a otra parte. En esta parte quiero volver a lo que eran los tipos de mezcla que había y que era una mezcla homogénea, porque dijimos que solución era una mezcla homogénea de dos o más componentes. Bueno, mezcla era cuando mezclábamos dos o más sustancias, a eso llamábamos mezcla, y había dos tipos, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La mezcla homogénea es la que llamamos solución y la heterogénea la llamamos mezcla. ¿Qué es la diferencia? La cantidad de fases. En las soluciones tengo una única fase. Y en las mezclas heterogéneas o mezclas tengo dos o más fases. ¿Qué es una fase? Es una región del espacio donde las propiedades físicas del material son uniformes. Entonces, mezclo componentes y se van a mezclar uniformemente. Quiere decir, yo ya no, por ejemplo, mezclo sal con agua y una vez que se mezclan y se forman la solución, ya no puedo distinguir la sal del agua. Veo una única fase que es el agua salada. Recuerden que propiedades físicas eran, por ejemplo, la densidad, la composición química, la temperatura de ebullición, etc. Y recuerden que la densidad, que se simboliza con este símbolo, era igual a la masa sobre el volumen, o sea, la cantidad de materia que tengo en una unidad de volumen. Ahora, ¿por qué cuando mezclamos sustancias, algunas forman mezclas homogéneas o soluciones y otras forman mezclas heterogéneas o mezclas? No todos los componentes que mezclamos forman solución. Entonces, hay un factor muy importante que tiene que ver con la naturaleza del soluto y del solvente que estoy mezclando, o sea, la naturaleza de los componentes que estoy mezclando. ¿Y por qué? Porque para que se forme la solución, las fuerzas de atracción entre las partículas del soluto y del solvente deben ser más fuertes que las fuerzas de atracción que ejercen entre sí las partículas de soluto y que ejercen entre sí las partículas de solvente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el ejemplo de la sal con el agua, que sí forman solución, es porque hay fuerzas de atracción entre las partículas de sal y de agua tan fuertes, tan intensas, que las partículas de sal se separan, venciendo las fuerzas de atracción que las mantenía unidas en el sólido.
y entonces se pueden mezclar con las partículas del agua y formar la solución. Esto no siempre pasa, no pasa con todas las partículas, con todas las sustancias. Y sí pasa cuando las sustancias que mezclo son de naturaleza similar. Hay una frase que dice, lo semejante disuelve lo semejante. Y esto se los voy a explicar solo para que tengan una noción, porque todavía nos faltan ver cosas como para que lo puedan entender. Pero quiero que sepan que hay diferentes tipos de sustancias. Hay sustancias polares y hay sustancias no polares. Con esta frase de la naturaleza de los componentes tiene que ser similar, o sea que lo semejante disuelve lo semejante. Quiere decir que las sustancias, cuando son polares, van a disolver otras sustancias que sean polares. Y las sustancias, cuando son no polares, van a disolver otras sustancias que sean no polares. Pero una sustancia polar no va a disolver una sustancia no polar. Y una sustancia no polar no va a disolver una sustancia polar. Por ejemplo, el agua es una sustancia polar. Y ahora vamos a explicar por qué. Las sustancias polares, como el agua, H2O es la fórmula molecular del agua, tienen diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Nosotros todavía no hablamos de lo que era la electronegatividad, por eso que lo quiero presentar muy general. Acá les dibujé lo que es la molécula del agua. La molécula del agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Lo que sucede en las moléculas polares es que una parte de la molécula, en este caso es la parte del oxígeno, atrae más los electrones, que son de carga negativa, que la otra parte de la molécula, que en este caso es la parte de los hidrógenos, que atrae menos los electrones de carga negativa. Entonces, en la molécula de agua, que es una molécula polar, la molécula tiene como una parte de ella donde se nuclea más la carga negativa y otra parte de ella, que es la parte de los hidrógenos, donde adquiere una carga positiva. Entonces son moléculas que tienen polos, un polo positivo y un polo negativo. En este caso, la parte del oxígeno sería el polo negativo y la parte de los hidrógenos sería el polo positivo. Cuando una molécula polar, como el agua, se encuentre con una sustancia que también tenga sus moléculas con polos, va a poder formar solución. En cambio, si se encuentra con moléculas o iones que no tienen estos polos positivos y negativos, no se va a formar solución. Por ejemplo, el aceite, su molécula no tiene estos polos positivos y negativos. Entonces, cuando yo mezcle agua con aceite, no se va a formar la solución. En cambio, por ejemplo, el etanol, que les puse acá cómo es la fórmula molecular del etanol. El etanol es el alcohol etílico, el alcohol que usamos en casa. Bueno, esta molécula también tiene polos positivo y negativo, igual que el agua. Entonces, cuando mezcle alcohol con agua, sí se me va a formar solución. Bueno, hasta acá este primer video y ahora les voy a estar subiendo una parte práctica de todo esto que estuvimos hablando, como para asociar esta teoría o estas palabras con algo más visual, más experimental. Chao.